Las potencias imperialistas fueron estados que tenían bajo su poder a varios otros para hacerse de una hegemonía económica, política y cultural. Esta perspectiva buscaba ampliar y mantener su control o influencia sobre los pueblos o naciones más débiles, por lo que para el siglo XIX existía la convicción de que la posesión de colonias era un indicador de la grandeza de una nación. Las colonias eran consideradas como símbolos de poder, es por eso que las naciones que pudieron sobresalir se encontraban mayormente en Europa, siendo encabezados por Francia, Inglaterra, Rusia, Alemania e Italia, pero fuera de Europa también se encontraban dos grandes potencias, Japón y Estados Unidos. Todas ellas se fueron alimentando de todos los servicios y productos que venían de sus colonias y que fueron vendiendo y exportando fuera de su país, lo que provocó que su crecimiento fuera cada vez mayor. Francia se constituyó en el siglo XIX tras el Imperio Británico. Francia fue el segundo gran imperio de la importancia y extensión. Su más significado impulsor fue Jules Ferry, quien intentó mediante la política imperialista contrarrestar la derrota infligida por los prusianos en 1870 y estimular el autoestima nacionalista francés. A mediados del siglo, los territorios bajo su dominio se incrementaron y se extendían por todo el orbe. En 1847 conquistó Argelia, centro de los dominios del noroeste del continente. Posteriormente, en 1881 conquistó Túnez y en 1905 estableció un protectorado en Marruecos con la oposición de Alemania, provocando dos crisis que a punto estuvieron de desembocar en un conflicto bélico de carácter internacional. El territorio conocido como Congo francés fue declarado colonia en 1881. En un deseo de resaciarse la pérdida de Sudán, quiso controlar todo el Magreb, pero entró en colisión con Alemania, dando origen a la crisis de 1905, que sería solventada tras la Conferencia de Argelia. En 1911 se desató entre ambas potencias un nuevo conflicto que se soldó con la concesión de la ampliación del territorio de Camerún en beneficio de Alemania. Después dominó Nueva Caledonia y otras islas, y con esto controlaría el Océano Pacífico. Después conquistó Tahití, las Islas Marquesas y archipiélagos de Marcadón en Canadá, y para terminar con su dominio en América del Sur controló la Guayana. Durante el reinado de la reina Victoria, Inglaterra gozó de prosperidad económica y fue motor de la producción industrial. Su supremacía naval y su pequeño pero profesional ejército le permitieron colonizar territorios en todos los continentes. En Inglaterra hubo estabilidad política debido a las importantes reformas sociales y electorales realizadas, lo que favoreció la convivencia entre monarquía y parlamento. Su prosperidad se debe a diversos factores. Triunfó el liberalismo económico y como consecuencia se abarataron los precios de algunos productos. Favoreciendo el desarrollo de la industria y el comercio, mejorando la calidad de vida en la población, se eliminaron las tasas aduaneras y establecieron tratados para favorecer las exportaciones inglesas. El control de las enclaves estratégicas por todo el mundo como el Canal de Suez permitió el desarrollo del comercio exterior. Las mejoras en las condiciones de vida de la población favorecieron el aumento demográfico que resultó en la migración de británicos, proporcionados así la expansión territorial y el desarrollo del mercado internacional. Rusia. Entre 1922 y 1941, la historia de Rusia es esencialmente la historia de la Unión Soviética. Empieza con la llegada de los esclavos orientales y el grupo étnico del que posteriormente se derivarían los rusos, ucranianos y bielorrusos. Rusia ha existido como Estado durante más de 1000 años, siendo durante gran parte del siglo XX el núcleo de la URSS, del que Rusia es sucesor legítimo y legal de la escena internacional. Otros aspectos que ayudaron a su transformación en potencia fueron el intento de construir una economía de mercado, conservar una continuidad cultural y social con su pasado zarista y luego socialista, que el poder ejecutivo continuara manteniendo el influjo sobre el parlamento, que se diera el origen al primer estado esclavo oriental y que también propiciara un tratado de comercio como el Imperio Bizantino, donde su influencia se mostró en la cristianización de Rusia, comenzando así la difusión entre las culturas eslava y bizantina, que caracterizó a Rusia durante los siguientes 7 siglos. Alemania. El Imperio Alemán fue la forma de Estado que se creó en Alemania desde su unificación y la proclamación de Guillermo I como emperador el 18 de enero de 1871 hasta 1918. Durante sus 47 años de existencia, el Imperio Alemán fue una de las potencias económicas e industriales más poderosas, hasta que se hundió después de perder su batalla militar en la Primera Guerra Mundial y la Revolución de Noviembre. Los estados limítrofes más importantes de este imperio fueron el Imperio Ruso en el este, Francia en el oeste y el Imperio Austrohúngaro en el sur. Algunas causas que hicieron que Alemania se hiciera potencia fueron la capacidad industrial instalada previo a la guerra, la ayuda a Estados Unidos para su reconstrucción. Fue una clase obrera calificada y con deseos de trabajar. Tuvo un elevado capital humano y fue un país sin ambiciones políticas. Italia. Desde la Segunda Guerra Mundial, la industria italiana ha experimentado un rápido crecimiento y los productos del país han ganado fama mundial.
En cuanto a la industria química, que también se encuentra entre las principales, la producción fue de 4.3 millones de toneladas de ácido sulfúrico, 1.7 de amoníaco y 2.2 de sosa cáustica. Otros sectores industriales del primer orden son el automovilístico, metalúrgico, plástico, monarquía pesada, eléctrico, especialmente en el campo de los artículos del consumo doméstico, y el alimento, que gira fundamentalmente en torno a la pasta. Los centros industriales por excelencia son Genovia, Milán, Roma y Turín. Japón. Formación del imperialismo japonés. Se divide en tres fases. La primera en 1868 a 1912. Esta es la época de la Revolución Meijin. Significa la modernización y occidentalización, en donde se permite un completo desarrollo que la transforma en una gran potencia mundial. La segunda fase fue en 1912 a 1937, donde Japón se convierte en potencia mundial entre la Primera y Segunda Guerra Mundial. Se suceden las llamadas Era Taisho en 1912 a 1926 y la Era Showa en 1926. Japón se convierte en un nuevo centro de poder mundial. Su vida política y económica estaba denominada por los oligarcas financieros militares que mantienen el crecimiento capitalista, posteriormente económica, el control político y la expansión exterior. La tercera fase es de 1967 a 1945. Es durante la Segunda Guerra Mundial, en donde se llega a la alianza con las potencias del eje. En 1945, a lo largo de este proceso, se formula el imperialismo nippo, que entra en rivalidad y conflicto con los imperialistas occidentales, hasta entonces dominantes del Extremo Oriente. El imperialismo estadounidense surgió por dos factores. El primer factor fue el crecimiento económico al terminar la guerra civil, que también le proporcionó una gran potencia militar. Por otro lado, el proteccionismo europeo por la primera crisis del capitalismo en 1873, que cerró el principal mercado en el mundo. También los aranceles impuestos por los países europeos a los demás países generaron en Estados Unidos la convicción de que debían buscar y establecer relaciones económicas con otras partes del mundo con el objetivo de asegurar mercados. El segundo factor fue la clara influencia del dominio social y la aplicación de la teoría de la evolución y de la supervivencia de Darwin a las relaciones internacionales. Según esta interpretación, los Estados Unidos debían competir de forma encarnizada con otras naciones para sobrevivir y prosperar. Estas fueron las principales razones que llevaron a Estados Unidos a ser potencia imperialista. El imperio colonial belga fue resultado de la introducción de Bélgica en el reparto de África durante el tercer tercio del siglo XIX, donde el rey Leopoldo II, luego de que le fuera concedida la mayor parte de la región del Congo en tiempo de unificación de Alemania e Italia, Bélgica tenía una situación de vaivén causada por Holanda, ya que le había conquistado, y cuando Bélgica se logró independizar, Holanda lo volvió a conquistar, y Bélgica hizo su último intento para independizarse y lo logró. El imperio colonial belga contó con muy pocas colonias en África. Temporalmente, Bélgica ocupó una ciudad colonial destinada en las mercancías en Asia, correctamente en China. Se trataba de la ciudad de Taixín, la cual fue sede durante el siglo XIX y comienzos del siglo XX. Para concluir, podemos argumentar que si analizamos estos 8 países, todos tuvieron que hacer cosas para poder lograr lo que querían lograr. Ejemplo, Francia tuvo que pelear con una de las potencias más grandes de ese entonces, la cual era Alemania, para no ceder su territorio. Inglaterra tuvo que aceptar el liberalismo como forma de gobierno para poder seguir adelante. Bélgica tuvo que intentar hasta poder ser independiente, y todo esto con el fin de expandir sus horizontes y poder ser una potencia imperialista.